Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre el presente continuo. Es un tema muy sencillo, en turco se llama Şimdiki Zaman, entonces es algo que es muy práctico y se utiliza todo el tiempo en el turco. Primero que todo, entonces vamos a empezar hablando de la estructura del verbo, ¿cierto? Recordando cómo es que funciona la estructura del verbo. Si ustedes miran acá, en la parte superior, entonces aquí les muestro la estructura del verbo, ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Esta vez entonces estamos hablando de que pues, tiene una raíz, kök, es raíz, y su terminación digamos, es en mak y en mek cuando el verbo está en infinitivo. Entonces eso es lo que debemos recordar, que el verbo tiene siempre una raíz. De acuerdo a ese verbo, pues tenemos prácticamente una estructura, unas fórmulas, unas reglas gramaticales. Ahora bien, ¿cuáles son esas reglas gramaticales? Bueno, entonces para el caso positivo, ¿qué ocurre? Tenemos aquí fiil, que fiil es verbo. Entonces, tenemos unas reglas aquí. Si el verbo termina en consonante, uy, estoy un poco cansado, ya me cuesta leer incluso en español. Si el verbo termina en consonante, entonces, ¿qué ocurre? Simplemente, de acuerdo a la armonía vocálica, si se acuerdan de la armonía vocálica, ¿cómo era? Entonces, si termina en A o en U, entonces le añadiríamos yor, ¿cierto? Yor. Por ejemplo, en el caso del verbo kalmak, que aquí les digo qué significa kalmak, que significa quedarse, aterrizar, también significa quedar. Tiene otros significados en general que pues, se pueden interpretar de esa manera en el turco. Entonces, kalmak. Sí, entonces, cuando vamos a añadirle prácticamente este sufijo de tiempo, diríamos kalıyor, kalıyor, ¿cierto? Kalıyor. Ahora bien, vamos con el segundo caso. Vamos con el caso de, si termina, la última sílaba en E o en I, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del verbo girmek, ¿cierto? Girmek, que significa entrar, girmek, entonces decimos giriyor, ¿cierto? Giriyor. Entonces le añadimos este yor. Bien. Ahora bien, en el tercer caso tenemos la situación en la que termina el verbo, la raíz del verbo en su última sílaba en O o en U. Entonces, si termina en O o en U, tendríamos aquí que añadir entonces uyor, uyor. Entonces, por ejemplo, el verbo koşmak, koşmak, que si se acuerdan, koşmak significa correr, no sé si lo dejé por acá. Bueno, koşmak, que ya la mayoría saben, digamos, es un verbo que deberían saber hasta el día de hoy porque es un verbo muy utilizado en las rutinas diarias. Koşmak, voy a escribirlo por aquí. Koşmak significa correr, en español, koşmak. Entonces, si vamos a decir corre en tercera persona, diremos koşuyor, ¿cierto? Koşuyor. Todavía ni siquiera le hemos añadido un sujeto adicional a la tercera persona. Esa es la básica. Koşuyor. Ahora, si vamos aquí, en esa parte, termina en Ö o en Ü, ¿cierto? Ö o Ü. Entonces, ¿qué añadimos? El Üyor. Üyor. Eso sería lo que añadiremos. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo görmek, görmek, que görmek significa ver. Görmek, görmek. Significa ver. Entonces, como ven acá, digamos, görmek termina en consonante, ¿cierto? Termina en consonante en su última sílaba, pero estoy haciendo su última sílaba, digamos, en el caso de, un segundo, voy a silenciar micrófonos. En el caso de qué? En el caso de la raíz. Entonces, koşmak, por ejemplo, görmek. Entonces, tenemos aquí la R, ¿cierto? La R en turco. Entonces, por eso es que le aplica esa regla. Entonces, görmek, le añadimos üyor, görüyor. Eso sería el ejercicio sencillo.
Entonces voy a borrar lo que escribí en la pantalla. Después la borro, que acaban de llegar. Entonces, adicional a eso, digamos, ya tenemos esta regla, si termina en consonante. Ahora, si termina, digamos, el verbo termina en vocal, ya tiene otra regla. Entonces, si termina en vocal, si al final están las letras, por ejemplo, U, I, U o U, entonces, ¿qué le añadimos? Le añadimos solamente el your. En el caso ¿de qué palabra? Okumak, ¿cierto? Por ejemplo, okumak. El verbo okumak que significa leer o estudiar, en el dado caso. Por ejemplo, entonces, el otro verbo sería uyumak, ¿cierto? Uyumak que significa dormir. Entonces, ¿qué le añadimos? Al uyu, solamente le añadimos el yor. Uyu, yor. Se mantiene igualito. Ahora bien, ya viene entonces, si al final están las letras A o E, entonces, entonces estas letras vocálicas, A o E, entonces, si terminan A, esta puede terminar en U, puede convertirse en una U o en una U, de acuerdo a lo que anteceda a esa A. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y digamos, si esta termina en E, digamos, su raíz termina en E, le añadimos I o U. Ahora, como vemos los ejemplos, por ejemplo, este caso, aramak, el verbo aramak, si ustedes recuerdan, aquí por aquí les dejo una notica, aramak significa buscar o llamar. Entonces, con el caso de aramak, recordamos que le añadimos el yor, ¿cierto? El yor, pero nuestra vocal A se nos convierte en una vocal U. ¿Por qué? Porque antes de esta A se encuentra una A, ¿cierto? Y acuérdense, después de la A o la U, llega es la U. Es la armonía vocálica, lo que todo el tiempo les he venido repitiendo. Si no se acuerdan qué es eso, vean desde el primer video y ahí ustedes se dan cuenta de qué es eso de la armonía vocálica de lo que vengo hablando. Es muy sencillo de aprender. Solamente hay que dedicarle un poquito de atención y tiempo. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de aquí, el verbo oinamak, que oinamak significa jugar, actuar, hacerse pasar por alguien o por algo, por cualquier situación. Es como actuar o jugar. Los niños cuando juegan, uno dice oinamak, ¿cierto? O cuando alguien está actuando, también se dice oinamak, tanto en el teatro, en el cine, como en la televisión. Entonces es oinamak. Por eso el actor se dice oyunju. Después vamos a ver esas palabras. La cuestión de las profesiones. Primero vamos a aprender esto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, de antes, entonces termina en A, esa A se nos va a convertir en U, porque antes de la última vocal anterior a esa A es una O. Y acuérdense que cuando termina en o en U, se nos convierte esa A en una U. Aquí también nos muestra el ejemplo en el primer caso. Entonces, aquí ya vimos uyor. Es algo que debemos recordar. Entonces, oynuyor, ¿cierto? Arıyor, oynuyor. Se nos va convirtiendo. Vamos con el otro caso, el verbo beklemek. Beklemek, que significa esperar. Esperar a alguien, esperar a algo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Beklemek. En el caso de beklemek, antes de la E, tenemos una E, ¿cierto? En la última vocal. ¿Qué ocurre con esta E? Entonces, si termina en E o si termina en I, vemos la vocal antecesora, esta vocal de aquí se nos vendría convirtiendo en una I. Entonces, ¿cómo sería? Beklemek se convertiría en bekliyor. Eso simplemente es para facilitar la pronunciación y el habla en el turco. Por ejemplo, en el otro caso, el verbo özlemek, ¿cierto? No es özlemek, sino özlemek. Entonces, en el caso de özlemek, que significa extrañar, echar de menos, ¿cierto?
¿qué tenemos? Entonces, le colocamos aquí entonces el über, porque antes de la E tenemos una E. Y recuerden, antes de cuando esta sílaba entonces termina en E o en U, esta E se nos convierte en U. Pero si terminase en E o en I, se convertiría en I, que es lo que sucedió aquí, en el caso de Beklemek. Es algo que debemos ir practicando. ¿Y cómo lo practicamos? A partir de oraciones, tratando de formar oraciones. Esa es la forma más práctica. A medida que ustedes van usando eso, van memorizando. Así yo también me fui acostumbrando a escribir con la U sin punto, con la U con punticos, con la U con punticos, ¿cierto? Que es un poquito complicado porque uno no está acostumbrado, pero a medida que se va haciendo, se va uno adiestrando en ello. Entonces, vamos en el caso de el sufijo de negatividad. El sufijo de negatividad es muchísimo más fácil. ¿Cómo funciona? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que en el caso de que si termina, digamos, en A o en E, entonces, ¿qué ocurre? Digamos, este ma, por ejemplo, se nos puede convertir en m o mu, ¿cierto? M o mu, de acuerdo pues a la armonía vocálica. M o mu. Entonces, por ejemplo, el verbo okumak, okumuyor, no estudia, no lee, lo que diríamos ahí. O en sí realmente estaríamos diciendo no está leyendo, porque digamos realmente es un presente continuo. Pero los turcos hablan más en presente continuo que en presente simple. Es decir, un turco normalmente no dice te amo, un turco dice te estoy amando. Digamos, no, en turco no dice seni severim, sino seni seviyorum. Seni seviyorum es realmente te estoy amando, pero esa es la lógica del turco. Los idiomas no siempre tienen la misma lógica y es algo que sucede. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? En el caso de si terminamos entonces en me, tenemos el verbo. Acuérdense, la raíz del verbo aquí arribita, tenemos ese espacio. Entonces, si termina en make, ¿cierto? El me. Entonces, este me se nos puede convertir en mi o mu, de acuerdo a la armonía vocálica, ¿cierto? Sep miors, por ejemplo. O sea, no quiere, no ama, no le gusta. Tenemos sevmek, acordémonos que significa querer, amar o gustar, pero no gustar a una persona, sino gustar a alguna acción, a la música, a algún objeto, pero una persona, porque si utilizamos una persona, significa que se siente amor por esa persona, que eso, digamos, es diferente. Entonces, para decir que a uno le gusta una persona, uno utiliza el verbo beğenmek o hoşlanmak. Y beğenmek y hoşlanmak son diferentes. Más adelante les voy a explicar eso a mayor detalle. Entonces es básicamente eso. Ahora vamos a entrar en práctica, porque digamos, para poder entender un poco mejor esto. Bueno, entonces, por aquí creo que ¿qué ocurrió aquí? Diapositivas. Listo. Bueno, entonces estamos acá. Dice que entonces el presente, ¿cierto? El tiempo, este presente, realmente es el presente continuo en español. Entonces voy a borrar esta que tenemos en la pantalla. Tenemos entonces unas situaciones, ¿cierto? Las situaciones vemos, aquí nos muestra el presente en positivo. Entonces, en el caso del positivo, ¿qué ocurre? Entonces, de acuerdo al pronombre personal, a sujeto, pues vamos haciendo la conjunción. ¿Cuál es la conjunción? Entonces, cuando vamos a decir, vamos, yo soy el que realizo la acción, ¿cierto? Por ejemplo, el verbo gelmek, si se acuerdan del verbo gelmek, significa venir, ¿cierto? Venir. Gelmek significa venir o llegar. Se utiliza más como venir. Entonces, un segundo voy a colocar aquí otro color. Claudia, ¿querías preguntar algo? Sí, Fabián, perdona, es que cuando empezaste a hablar no se te escuchaba bien, se te veía como cortado, entonces sí podrías repetir, por favor. ¿Qué parte? Ahorita, cuando empezaste esta partecita. ¿Esto?
Sí. Vale, no, simplemente estoy diciendo que básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el sujeto, digamos, para hacer la conjugación. Entonces, el sujeto, digamos, en general, digamos, es igual como en el caso de los, ¿cómo se llama esto? De los isim jumlesi, digamos, cuando les estoy enseñando cómo se definía el sujeto de acuerdo a la palabra que teníamos ahí. Digamos, si era un sustantivo o si era un adjetivo, entonces, ¿cómo podríamos utilizarlo? Aquí sucede lo mismo, debido a la armonía vocálica. Entonces, es algo que digamos, ustedes deben tener ya claro porque se los expliqué anteriormente. Entonces, ¿cómo ocurre? Entonces, en el caso de la primera persona, acuérdense que en el caso de la primera persona, siempre las terminaciones eran un, ¿cierto? Un, im, y ¿cierto? Así era. Ahora bien, esto venía de acuerdo a la armonía vocálica. En el caso del presente simple, porque su terminación aquí es en o, ¿cierto? Entonces todos nuestros casos nos van a trabajar es con um, gelior, entonces geliorum, ¿cierto? Eso es lo que ocurre, geliorum. Estoy viniendo, estoy llegando. Entonces, simplemente le añadimos esto. ¿Por qué? Porque tenemos una O aquí, de acuerdo a la armonía vocálica, que eso ya lo venimos trabajando mucho tiempo atrás. Y pues lo pueden ver de nuevo en los videos que por ahí les comparto. En otros casos, por ejemplo, lo mismo que sucedía con el sen, ¿cierto? Entonces, sen, ¿cómo funcionaba? Era sin, sin, perdón, sin, el otro era sun y sun, de acuerdo a la armonía vocálica. ¿Qué hacemos acá? Pues entonces solamente tocamos este de acá, sun, porque termina en o, ¿cierto? Este yor termina en o, entonces gelior, sun. Entonces por eso es mucho más sencillo este tiempo, porque digamos, la armonía vocálica es más fácil de entender. Entonces, o gelior, ¿cierto? O que entonces, sen significa tú, prácticamente. Es cuando uno está tuteando, entonces. O significa él, ella, esto también puede significar, digamos, esto no, realmente es aquello, realmente es la tercera persona, en singular, para que ustedes lo tengan claro. Ahora, tenemos este otro caso, el bis, que es la primera persona en plural, es decir, nosotros, nosotras. Entonces, ¿cómo aplicaría? Bis gelioros. Si se acuerdan, entonces, ¿cómo era el caso de bis? Bis, entonces siempre la terminación era en is, perdón, is, us, y ¿qué más? Us. Básicamente era esto. Pues aquí solamente utilizamos el us. Pues estamos utilizando todo lo que ya vimos atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, entonces sería cis gelio, entonces, perdón, bis gelioros, ¿cierto? Bis gelioros. Es el mismo gelior, ¿cierto? Solamente le añadimos el us. Us. Y ya tenemos formada una oración. Nosotros estamos llegando, nosotros eh, venimos, prácticamente nosotros estamos viniendo, puede llegar a esa significancia, ¿cómo se dice en español? Se entendería de esa manera. Entonces, vamos acá. En este caso de cis, ¿cierto? Cis, que significa usted, cuando estamos hablando de español formal, en el turco el cis se utiliza en el caso de hablar con alguien de manera formal o para hablarle con alguien con respeto, se utiliza el cis. Realmente si ustedes utilizan el sen, no están faltándole al respeto, simplemente están indicando que esa persona ya les dio la confianza de tratarlos así, de tratarlo así. Entonces, ahora, en el caso de aquí de cis, entonces significa, para decirlo así, usted o vosotros, ustedes, eso es lo que significa. Entonces, recordando eso, entonces la terminación como era, entonces en el cis, cuando estábamos viendo en el caso de isim jumlesi, entonces decíamos que el cis, la terminación, entonces era en
sinis, ¿cierto? Sunus, perdón, sunus, sinis, ahí, sinis, sunus y sinus. En este caso, solamente llegamos a utilizar este de aquí, sunus. Ya recordando por qué, por el ior. Ahora bien, entonces por ejemplo, sis gelior sunus sería como usted está llegando, ustedes están llegando, vosotros estáis llegando, algo así, digamos. Algo así sería lo que significaría. O llega, está llegando, llegáis, prácticamente. Algo así es lo que significaríamos. Digamos, cuando uno está hablando un idioma diferente, lo primero uno no tiene que preocuparse exactamente qué es lo que significa, sino llegar a entender lo que está diciendo. Eso es lo importante. Porque muchas veces, digamos, utilizamos incluso en el español expresiones que ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que significa, pero la entendemos. Sí ocurre en los otros idiomas. Cuando uno está empezando a aprender, uno no tiene que centrarse tanto en eso. Entonces, pero hay que tratar de ubicarse en lo que está ocurriendo. Onlar, que significa ellos o ellas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos, puede utilizarse igual como en la tercera persona del singular sin ningún problema y estaría correcto. O si desean, entonces le añaden el lar, ¿cierto? Acuérdense de cómo funciona el plural. Entonces, de acuerdo a ello, se utiliza. ¿Vale? ¿Hay preguntas por hasta el momento? Pueden preguntar si tienen dudas. ¿Por qué lo ponen entre paréntesis? Porque es opcional. Ay, no escuché. Es opcional, no es obligatorio. Ah, bien. Sí, no es obligatorio, digamos. Generalmente, por ejemplo, si yo digo onlar geliyorlar, ¿cierto? Onlar geliyorlar. Si yo digo así, ellos llegan, ¿cierto? Estaría bien. Pero si yo digo así, geliyor, onlar geliyor, estaría también bien. Y ya se entendería que ellos son los que llegan. ¿Por qué? Porque ya lo aclaré en el pronombre personal, poniendo el pronombre personal en el sujeto, ¿cierto? Ya lo dije acá, onlar geliyor, ya se entendería. Ahora bien, si yo digo... Bien, gracias. No hay de qué. Entonces, en el otro caso sería gelior. Si digo gelior, inmediatamente yo asumo que es en singular, en tercera persona. Pero bueno, entonces si yo no, porque en el turco uno también puede omitir el pronombre personal o el sujeto, como pasa en el español. Entonces, si yo digo gelior, inmediatamente asumo que es primera persona. Perdón, tercera persona singular. Sí. Pero entonces si digo geliorlar, ya inmediatamente asumo que es plural. Es un ellos o es un ellas, ¿cierto? Independientemente de eso, pues eso es lo que uno debe entender. Ahora bien, aquí nos añade una nota muy especial y hay que tenerla en cuenta, que hay palabras que hemos prácticamente, debido a que son tan cortas o debido a que tienen una terminación, por ejemplo, en el caso de los verbos gitmek, etmek, tatmak, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, aquí nos aparece. Entonces, en el caso del verbo demek, por ejemplo, el verbo demek significa tanto decir como significar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno en turco está preguntando qué significa o qué quiere decir, uno dice ne demek. Ne demek. Cuando uno dice ne demek, significa qué significa o qué quiere decir eso, ¿cierto? Eso es lo que uno está diciendo. Ne demek, por ejemplo, dicen, por ejemplo, gelmek, ne demek, ¿cierto? ¿Qué significa venir? Entonces, uno tiene que entender que esa palabra también tiene otro significado. No solamente significa decir, sino también significa querer decir o significar. Demek. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de demek? Cuando lo conjugo en este tiempo, esta E se nos convierte en una I, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, aquí? Dior, ¿cierto? Dior.
En el caso de yemek también es la misma situación, yemek, comer, ¿cierto? Yemek. Entonces, ¿qué ocurre? Esta E se nos convierte en una I. Entonces decimos yor. Por ejemplo, si yo digo, yo como, diría yorum. O estoy comiendo yorum. En el caso entonces de decir, diría diorum. O, digamos, ¿cómo seríamos? ¿Cómo es el otro verbo? Tenemos en este caso, gitmek. Entonces, Ich puede ser. dime. Ichmek. Ichmek, pero Ichmek no tiene una, digamos, no tiene ningún cambio en esta situación. No tiene, digamos, en este caso estoy hablando de los verbos que tienen cambios, digamos, en su raíz cuando se están escribiendo. Por ejemplo, el verbo gitmek. Gitmek, que esta T, debido pues a que es muy gruesa, digamos, ese sonido de T, esa T se convierte en una D para suavizar el sonido al momento de decirse. Entonces, gitmek se convierte en gidior. Gidior. Bueno, es algo que ocurre acá. En el caso del verbo gitmek, que significa ir o irse también. Etmek, que el etmek realmente es un verbo auxiliar, convierte un sustantivo en una acción. Por ejemplo, el verbo, por ejemplo, yardım significa ayuda, ayuda. Bueno, la ayuda, yardım. Yardım. Entonces, si decimos yardım etmek, significaría ayudar, ¿cierto? Ayudar. Ese sería el significado de yardım etmek. Para que les quede claro. Yardım etmek. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo ayudo, ¿cierto? Yo ayudo en español, diría ben yardım ediyorum, ¿cierto? Yardım ediyorum. Esta T se nos convierte en una D. Lo mismo sucede con el verbo tatmak. Tatmak, que significa saborear, ¿cierto? Entonces, tadıyorum. Tadıyorum, por ejemplo. Tadıyorum es como pruebo, le saco sabor a algo. Pone el sabor de algo. Entonces, tadıyorum. Entonces, también sucede lo mismo. La T se nos convierte en una D para armonizarse. Fabián, una preguntita, por favor. Es que, mira, yo he encontrado que etmek va con muchos, por ejemplo, va con terchik, va con utiulemek. Es auxiliar para muchos verbos, ¿cierto? Sí, lo único que Lo hace he es... encontrado muchísimo. Exacto. Y digamos, etmek, lo Y yo único que quería hace hacerte esa pregunta es un verbo auxiliar que Quería convierte hacerte esa pregunta. un sustantivo en acción, como lo explico acá. Ocurre con Sí, muchísimos... porque, por ejemplo, mira, dice kahvaltı etmek. Kahvaltı etmek. Entonces, kahvaltı Etmek. Kahvaltı etmek. ¿Es la acción de desayunar? O... Exacto, la acción de desayunar, porque kahvaltı Ah, es el desayuno, ¿cierto? sí. Entonces, kahvaltı etmek es desayunar. Ya. Gracias. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, otro verbo, por ejemplo, tahmin etmek. Tahmin etmek. Tahmin significa como predicción, como estimación, como un cálculo que se hace, ¿cierto? Algo que que se viene, por decirlo así, tratando de predecir algún número, algo que se trata de... Entonces, tahmin etmek significa, predecir. Es decir, por ejemplo, hay otro que Tahmin dice es como predicción, más o menos. Ingelemek. No, pero ingelemek, digamos, no. Eso es otro verbo. Ya no. Porque, Pero aquí sí hay otro, me dije DJ Etmek. por ejemplo, hediye etmek. Etmek. ¿Cierto? Hediye etmek. Hediye, que significa regalo, y hediye etmek, que significaría como regalar. Regalar. ¿Cierto? Ya. Es así como funciona este verbo. Entonces, ahorita se nos va a cortar el video. Vamos a volver a entrar al mismo link, entonces no se preocupen. Vamos a continuar. Un momento y ya regresamos.